Alejandro, ¿cómo estás? Bien, bien, ya en las últimas horas, Sí, previo ¿no? a las PASO. Agotador ya, Es agotador porque la provincia es muy grande, ¿no? Muy grande y hay que recorrerla toda, llegar a todos los barrios, a todos los municipios. Nos encontramos con situaciones como la de hoy, con esta niña. Yo tengo un chico de 9 años, ¿no? Ujú. Entonces, y la verdad que es conmocionante, pero bueno, sería importante que las campañas discutan propuestas, ¿no? Frente a los problemas Ujú. y no eslogan solamente. Por ejemplo, en este tema de la seguridad y en otros, ¿no? Sí, sí, claro. A ver, no cabe duda, digo, todos cuando vemos también uno de los que ya detuvieron, tiene 14 años. O sea que ahí está saliendo una información que dice que tienen 26 y 28, ¿eh? Los Ah, dos. bueno, entonces el que detuvieron hoy más temprano no Mi- era. Mira, no, yo no sé, hay que esperar, pero ojo que agarra por perejiles rápido la policía para decir de Sí, para cosas. Y descomprimir, lógico. pasó, por ejemplo, con el chofer de colectivo. ¿Te acordás que agarraron? Después no eran. Sí. Hay que esperar, pero la última noticia que yo tengo, por lo menos, que largaron en algunas cosas, que eran de 26 y 28 años. Pero bueno, sea como sea de Sí. 14, 26, 28, es un desastre porque me imagino la familia esa destruida con una Ujú. niña de esa edad, ¿no? Sí, bueno, si era de 14, digo, además el tema es que el propio victimario tendría que haber estado en el colegio o yendo al colegio, ¿no? Total, porque yo creo que es importante ver si podemos discutir salidas de fondo a este problema, porque la famosa mano dura que se ejerce, el eslogan ese, ¿no es cierto? Que Sí. se viene aplicando el eslogan desde hace, no sé, 20 años y no soluciona nada, Ujú. porque no se discuten los problemas de fondo. Por ejemplo, tenemos una policía que es parte del delito. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no había frente al colegio, cerca del colegio, un policía? Porque muchas veces hay zonas liberadas, ¿me entendés? O sea, ¿por qué incluso todos los barrios saben dónde se vende droga, que muchas veces captan a los pibes, ¿me entendés? Jovencitos, para Sí. eso caen en ese flagelo, cuesta que salgan. Tenemos la mitad de los chicos que no terminan el secundario y a nadie le interesa. Al revés, Ujú. se desfinancia la educación pública cuando tendría que haber un shock de inclusión, garantizar becas, de todo para sacar a los pibes de hacer huevo en la esquina, ¿me entendés? Y no Sí, tener porque ningún futuro. todo eso fomenta también la Y delincuencia, porque... total, falta de trabajo para los jóvenes, no hay un plan de empleo joven, o sea, todas esas Ujú. cosas hacen que muchos niños, porque hay niños de 12 años que terminan siendo víctimas de la droga y los agarra algún hijo de su buena madre, ¿no es cierto? Y después los manda, les da un arma, ¿me entendés? O donde meten un auto, un pibe que tiene 13, 14 años que roba, o sea, si Sí. no hay una connivencia policial, mafias que actúan con vía libre, entonces discutamos a fondo la salida, porque, o sea, si hay más marginalidad cada año, va a haber cada vez más inseguridad. Si hay cada vez más pibes que no van al colegio y nadie les interesa, si las familias están destruidas sin trabajo, si no tienen una vivienda digna, ¿me entiendes? O sea, si, no hay- si cuando cumplen 18 años no tienen acceso a un trabajo como la gente, o sea, va a haber más. Hoy hay 700.000 pibes en esta situación en la provincia de Buenos Aires, 700.000 que no trabajan, no estudian, los famosos niní, porque Sí. se los ha caracterizado. Y va a haber 800.000, 900.000, porque si solo se propone ajuste y eslogan, ¿me Ujú. entendés de cosas? Pero no se ataca, si no vamos a un control de la policía real, con la elección del comisario, para que la gente pueda intervenir, porque muchas veces le tiene ¿Vos más sos miedo a la partidario que, policía que... por ejemplo, el comisario sea por voto Y popular? sí, porque es una salida, sería una salida para que haya un control social sobre la comisaría. Che, por ejemplo, en las cuevas de venta de droga, mucha Ujú. gente a nosotros nos vino y dice, yo vi cómo va el policía a recaudar a la cueva, ¿me entendés? Para el comisario de turno, ¿me entendés? O sea, te vuelvo a insistir, todo el mundo sabe dónde está el desarmadero, menos la comisaría. O sea, Ujú. hay zonas liberadas porque hay coima, porque, ¿me entendés? Porque la propia policía, el 20% de la tropa está procesada por algunos casos de la policía bonaerense. O Sí. sea, la maldita policía que lo sabemos todo y nadie hace nada, ¿me entendés? Todo convive con eso. Bueno, pero hagamos un cambio global, ¿me entendés? Es muy importante que elija el comisario para que la gente participe. En muchos Sí. barrios nosotros nos vienen a buscar gente para que, ¿me entendés? Y junto con los vecinos desmantelamos algunos nichos de droga, porque la policía no lo hace, ¿me entendés? O sea, entonces, yo creo que ese es un punto, pero el otro es sacar a esos jóvenes de esa situación por la vía de la educación, del trabajo, pero ahí hay que invertir, becas, todo lo que haga falta para sacarlos, porque si no, va a Sí. haber cada vez más marginales, ¿no es cierto?, que van a terminar haciendo desastres sobre la sociedad, como estos tipos, que más allá de si es de 14 o de 20 y pico, Ujú. son marginales
que habría que tratar de evitar que lleguen a eso, no a actuar. Por eso, la discusión de las cámaras, está bien la cámara, pero la cámara no evita el delito, lo filma al delito. Lo que hay que discutir es cómo hacemos para que no haya delito, para que cada vez haya menos. En todo caso, la cámara sirve para registrar el hecho, para que si tenés un centro de monitoreo, rápidamente acuda a la policía. Ahora, tener las cámaras para que la policía llegue 30, 40 minutos después no sirve de nada. Sí, pero tenemos que discutir, que eso está bien, pero tenemos que discutir cómo hacemos para evitar que haya un pibe de 14 años que caiga en la droga, tenga un arma, mate, o, ¿me entendés? Que haya gente, ¿me entendés? De más edad que haga la discusión de la mayoría de los candidatos tiene que ver con cambiar la legislación laboral para seguir precarizando a los trabajadores. Bueno, total, que va a haber más. Imagínate, si se permite que despidan a la gente, va a haber familias más destruidas, porque la patronal, si no aceptás 2 mangos, te va a rajar. Sí. Para eso quieren la ley, no es para que modernizar las relaciones de trabajo ni nada. Si caen los convenios colectivos va a ser lo mismo. O sea, hoy ya el 60% en la provincia de los trabajadores son pobres. Sí. Tenemos casos de que mandan a sus hijos a los comedores con vergüenza porque ya no les alcanza un trabajador para terminar dándole todas las comidas a los chicos. Entonces, esa situación, que vuelvo a insistir, los pobres no son delincuentes, digo porque es un debate que muchas veces cuando planteamos este tema, pero la marginalidad y la indigencia que vive un sector, el 8% de indigencia tenemos en la provincia de Buenos Aires, 8% de la población es indigente. ¿Qué quiere decir indigente? Que vive hacinado, que toda la familia está destruida porque no tiene trabajo, que los chicos, o sea, no comen lo suficiente, no estudian, no trabajan, o sea, caen muchas veces en la droga porque están ahí a la deriva, y cae un vivo y le dice, toma 100.000 pesos, 50.000 pesos, y son capaces de hacer cualquier cosa. Cuando tendría que ser el Estado una inversión, ir a buscar a ese pibe para volver a reintegrarlo al colegio, para garantizar que cuando tenga 18 años tenga un laburo, y presionar para ese lado, que haya una presión contra... No, si vos lo dejás, bueno, el pibe ese puede caer en cualquier cosa y después nos lamentamos. Y vienen después los que ahora, en este caso, por ejemplo, están con lágrimas de cocodrilo, que han gobernado años, gobiernan ahora o gobernaron antes y no hicieron nada, prometen mano dura. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a matar 700.000 pibes, 1 millón? Y va a surgir otro millón si no solucionas el problema. Tenés que ir a las causas, porque acá no se discuten las causas, ¿me entendés? Que te lleve a esta situación, y por eso no se previene el delito. Hay que prevenir. No solo actuar sobre la causa y mal encima, mal, porque muchas veces, ¿me entendés? O sea, la policía rápidamente agarra un perejil, ¿me entendés? Y sigue la pepa con los otros. Entonces, es un tema delicado pero yo creo que hay que aprovechar para discutir salidas de fondo. Yo aprovecho para mandarle mi solidaridad a la familia, pero ojo con los que ahora derraman lágrimas de cocodrilo, suspenden las campañas, ¿me entendés? Pero son responsables de habernos traído hasta acá, porque esos niveles de indigencia, de marginalidad, la droga, ¿me entendés? La falta de trabajo, la falta de oportunidad de la policía corrupta, no es que surgió la semana pasada ni hace 4 años. Es un proceso que se viene profundizando porque no se atacan las causas de fondo. Sí. Nosotros tenemos propuestas, desde la izquierda tenemos propuestas para ir a las causas de fondo para evitar que esto, porque nos conmociona todo, porque vos decís, yo tengo un chico de 9 años, ¿me entendés? Que también va al colegio, ¿me entendés? Entonces puede pasar cualquier cosa, ¿me entendés? Con esto, o sea, pero vayamos a las causas de fondo, porque si no, ¿me entendés? Va a volver a repetirse casos como que pasan, ojo, y a lo mejor no tienen tanta prensa porque ahora hay elecciones. Pero la policía, digamos, es partícipe, la justicia también y muchas veces los punteros, ojo, porque es un triángulo tremendo del terror, pero por eso hay que discutir. O sea, la justicia no la puede seguir eligiendo el poder de turno, que termina siendo a favor, siempre fallando a favor del poder de turno. Hay que discutir otros mecanismos. En algunos países se eligen los jueces y fiscales por voto popular, en elecciones separadas. Entonces, si te mandas un moco, no te elige la gente al otro. Pero acá son vitalicios, se creen reyes, ni siquiera pagan ganancias, o sea, ¿me entendés? Y es una justicia clasista que actúa en función del poder político de turno. Yo lo he visto como diputado. La última sesión del año se reparten los jueces y se reparten los fiscales, hermano. O sea, no por la idoneidad, sino por quién le va, ¿me entendés?, a hacer un bien a un bien a aquel. Entonces, eso no va más. Pasa lo mismo con los comisarios. Los comisarios tienen que haber poder de revocatoria por los vecinos, viejo. Si hay lugares de la droga y la comisaría no hace nada, bueno, hay que volarlo ese comisario. Tiene que ser la gente el que lo elija. Hay que instaurar los juicios por jurado para todo, ¿me entendés?, para que sea el vecino
vecino, ¿no? ¿Me entendés? Un tipo que a lo mejor tiene un interés, el que decida, ¿me entendés? Sobre un delito, ¿no? O sea, hay formas de cambiar esto, pero hay que tocar intereses. Y la policía, a ver, la policía bonaerense, no tiene arreglo la bonaerense. No es que son manzanas podridas en una institución que anda bien, es una institución podrida que cada manzana que entra y se pudre. Discutámoslo, es la realidad, ¿me entendés? Y nadie se anima a ir a fondo y a desmantelar eso y a armar otro tipo de seguridad, otra fuerza, con gente capacitada, con el vecino ahí controlando cada paso. Si no discutimos estas cosas, ¿me entendés? Lamentablemente no vamos a solucionar el problema porque cada vez va a haber más inseguridad y entonces y es un peligro ir a laburar a la mañana, volver a la noche, que los pibes no pueden salir a la calle. Esto pasó 7:20. Bueno, pero por eso, mañana, sí, yo estaba llevando a mi hijo a esa hora al colegio, ¿me entendés? O sea, y te puede pasar, entonces tenemos que cambiar, yo creo que hay que cambiar todo y hay que discutir los problemas de fondo y la gente tiene que saber que los eslogan vacíos, que incluso muchas veces suenan lindos, porque a vos te da ganas de salir con cualquier cosa y arrasar con todo. Pero no vos solo ves lo que pasó y decís, bueno, claro, métanle un tiro en la frente. Y sí, yo me pasa a mi hijo y no sé lo que sería capaz de hacer, ¿me entendés? Saldría con un... Ahora, pero el problema es qué es lo que soluciona el problema, ¿me entendés? Y, claro, no montarse sobre estos hechos para hacer campaña vacía, bajo un acto, lloro. Pero ¿y qué hiciste 4 años, hermano? Si estabas ahí hace 4 años que sos, ¿me entendés? El intendente o hace 40... Sí, ahora está licencia porque está Bueno, entonces discutamos eso. Está bien, la Cámara, está bien, la Cámara, vuelvo a insistir. El problema es que la Cámara ve el delito que ya pasó. Discutamos como no hay delito. Te cambio un poco el eje, digo, también con cuestiones de fondo, hablemos del fondo, ¿no? No tenemos recursos para nada, salvo para pagarle al fondo en este país. Bueno, yo creo que el déficit fiscal que muchos meten en debate, yo creo que el déficit fiscal esencialmente se provoca porque todos los recursos nuestros van a pagarle al fondo. Ahora, quieren cambiar el eje, porque quieren cambiar el eje a decir que no, que es la educación, la salud, la vivienda, el problema del déficit. Entonces, eso es lo que intentan recortar, o recortar empleados públicos, ¿me entendés? O pagarle 2 mangos al docente, 2 mangos al enfermero. Yo creo que nosotros tenemos una crisis y parte de la inflación tiene que ver con que los recursos van a pagarle al fondo. O sea, ¿Cuánto es lo que tiene que pagar Argentina, por ejemplo? Porque siempre se habla de las jubilaciones, los planes, que yo, en definitiva, todo lo que sale vía ANSES contra lo que se le paga al fondo. Bueno, yo creo que, para darte una idea, se habla mucho del plan social, por ejemplo, que es una cosa se discute que hay que recortar los planes sociales, qué sé yo. Nosotros lo que le acabamos de pagar al fondo ahora, que ojo, se lo pagó en yuanes, pero el yuan es convertible al dólar, digo, porque también empiezan a ver esos versos. No pagamos en dólares. La nuestra, todas las demás están más o menos equilibradas. El yuan lo cambian a dólar, los chinos después te van a pedir, ¿me entendés? Que le pagues igual como te pide el fondo. Bueno, lo que se acaba de pagar ahora, que son 2.000 y pico de millones más o menos, es más o menos 3 veces los planes sociales, solo en este pago. Digo para saber, porque después se dice es el plan social el problema, ¿me entendés? Pero son eso. Pero este año, por como se pateó la deuda hacia adelante, no se paga mucho. Esto es poco. El año que viene se van a pagar 9.000 millones de dólares. Y en el otro, cerca de 20.000 millones de dólares. Y en el otro está pronosticado 25.000, porque como patean la pelota hacia adelante, y claro, como no te alcanza ahora para pagar, tuviste que apelar a la reserva de los chinos. Imagínate el año que viene y el otro. ¿Cómo se va a pagar eso? Pidiendo nuevo préstamo. Por eso ya hay algunos que dicen, ¿me entendés?, que van a ir corriendo ahora. Cada préstamo que te den es más condicionamiento, entonces te lo van a dar si bajas salarios de los estatales, si haces la reforma laboral, si haces la reforma jubilatoria, todo eso. Por eso es tan importante que la gente entienda que el problema de la deuda está ligado a la vida cotidiana de cada uno. Por ejemplo, los 700.000 pibes que no trabajan, no estudian y están en esa situación tienen que ver con eso, porque los recursos del país no van a solucionar los problemas estructurales, sino que parte se va en eso. Se habla de bajar impuestos encima ahora. Las patronales están endulzadas con eso. Bueno, yo creo que
lejos de bajar impuestos a los grandes grupos económicos, tenemos que discutir una reforma impositiva progresiva que le saque más al que más tiene y menos al que menos tiene, porque hoy la carga fundamental... El impuesto principalmente que hay que bajar es el IVA. Es claro. el IVA que va al tipo pobre. O sea, el que no tiene nada, ni laburo garpa para ir a comprar pan, 25% casi de lo que compra. La comida, lo básico. Ese es el impuesto fundamental. Y vienen algunos a hablar de grandes ricachones, empresarios, de que ellos no tienen que pagar. Los actos que se hacen en la sociedad rural son para bajar, ¿me entendés?, las retenciones. Tipos que se llevan, solo en la provincia de Buenos Aires, 16.000 familias tienen el 70% de la tierra. 16.000 familias son las ricas de la provincia que tienen las mejores tierras. Exportaron por cerca de 33.000 millones de dólares el año pasado. ¿Me entendés? Hubo sequía, si no sería más todavía. Ahora, ¿a dónde va todo eso? ¿Esa gente hay que sacarle las retenciones? Es indigno. Yo creo que al revés, lo que hay que hacer... En el caso del campo hay que hacer una reforma integral, porque hay que terminar con el latifundio, que es una barbaridad, hay que democratizar la tierra, pero mientras tanto hay que diferenciar. Hay que darle más impuestos que el actual a los grandes, a los pools de siembra, a los grandes latifundios, y al que hay que bajarles al chacarero, que es el que se hunde porque paga los mismos impuestos que el grande. Entonces, ¿qué pasa? El grande se lo come, compra y acumula tierra. O sea, para ese lado hay que ir. Pensá que con 12.000 tipos, que fue el impuesto ese que sacaron por única vez, que no pagaron todos, porque hay algunos que lo judicializaron. Algunos que igual todos los que lo judicializaron lo perdieron. Pues no, ya sé, pero algunos se van a Uruguay para no seguir pagando, etcétera. Eso, 12.000, porque el impuesto fue mínimo, porque no agarraron a las empresas, no agarraron a otros. Era para las grandes fortunas en serio. Claro, pero fue por única vez y se hizo el gasoducto, dicen. Imagínate lo que podríamos hacer con un impuesto permanente. Ahora, ¿por qué se discute, por qué pagan más impuestos los ricos en Estados Unidos y en Europa que acá? Incluso, ¿por qué algunas empresas que están acá, que son corporaciones internacionales, piden que le bajen los impuestos y ya hoy pagan menos que lo que pagan en Europa y cosas? Porque acá se han acostumbrado a la ganancia extraordinaria, porque tenemos gobierno que les permiten cualquier cosa, porque debajo de la mesa esos gobiernos y esos funcionarios que negocian... Y sí, pero ¿por qué no se investiga la deuda? ¿Por qué no se investigó la deuda de Macri? Este gobierno llegó y dijo que no iba a pagar la deuda y que le iban a investigar. Y bueno, porque si se investigara esta deuda y las anteriores, no quedaría títere con cabeza de la clase empresarial argentina, que toda tiene sociedad con los bancos, con las empresas extranjeras, y por eso ligan de todo eso, y tampoco los políticos tradicionales que siempre han permitido eso a costa de algo. Entonces, ¿por qué gente que es pobre termina rica, ¿me entendés?, en la función pública? O sea, porque por eso no quieren investigar. Nosotros queremos investigar la deuda, nosotros la queremos no pagar hasta que no se investigue, pero ya hubo una investigación una vez de un juez que tuvo la valentía de investigar, el juez Ballesteros, descubrió cerca de 12.000 ilícitos en la conformación de la deuda, se la mandó al Congreso y nadie la quiere tocar esa causa, porque detrás de esa causa, todos los funcionarios de los distintos gobiernos que firman, tendrían que ir en cana, porque han hipotecado el país, porque los chicos que hoy los 6 o 7 pibes cada 10 que pasan hambre en la República Argentina y en la provincia de Buenos Aires, tremendo eso, la responsabilidad de eso son estos tipos, ¿me entendés? Que han fundido al país para pagarle a los buitres, para ligar ellos algún retorno, para garantizar que un 1 o 2% de la población sea multimillonaria mientras el resto se muere de hambre. Entonces, nosotros tenemos que discutir estas cosas. Nosotros del Frente de Izquierda queremos ir contra los ricos esta vez. Nosotros creemos que llegó el momento que paguen los ricos, que se terminen los chupasangre, gente, ¿me entendés?, que va a los programas de televisión y se propone como eje, ¿me entendés?, y cosas con propuestas ridículas que no tienen sensibilidad para el hambre, pero cuando los chuseas un poco le pagan 70.000 pesos a la gente en sus laburos, son multimillonarios por eso, ¿me entendés?, se la pasan viajando por el mundo, ¿me entendés?, o sea, viven con el jet set, ¿me entendés?, y se la dan de ejemplo, tipos que, ¿me entendés?, no pueden demostrar cómo hicieron su fortuna si no es sobre la base de la superexplotación. Pero no hay uno, hay muchos de todos esos. Yo creo hay que terminar con eso. ¿Y por qué a esta gente hay tantos que están dispuestos a votarlo? Yo creo porque lamentablemente muchos medios no permiten que haya debates a fondo para desnudarlos a esta gente. O sea, acá no se debate nada, campañas vacías.
No, si nosotros del Frente de Izquierdas, yo por ejemplo, si tuviera la posibilidad de discutir con Kicillof, con Grindetti, con Santilli, con La Píparo, por ejemplo, Sí. yo me gustaría discutir, porque demostraría por qué no tienen una sola propuesta para solucionar los problemas del hambre, la miseria, y también discutiría la situación de privilegio que tienen todos ellos, ¿me entendés? Por ejemplo, que ninguno usa lo público, Sí. pero depende de ello la destrucción del hospital público, pero no van a las 3 de la mañana a sacar un turno. Ninguno vive en los barrios sin asfalto que vive la mayoría de la gente. La mayoría no manda a sus hijos a la escuela pública. Hablando de así eso. es fácil. Vos administrás lo público, condenás a la gente que no tiene otra salida. No van fábrica por fábrica. Yo abriría los libros de la fábrica para ver, ¿me entendés? ¿Cuánto ganan la fábrica? ¿Cuánto le pagan al trabajador? Yo iría, ¿me entendés? Comercio por comercio a discutir si tenés trabajo en negro. Esa es la función que tiene que tener un gobernador, un dirigente. Pero no, Sí. ¿qué pasa? Vos vas, esta gente llega al gobierno y a los primeros que recibe son a los empresarios. Todos los lobbies que se hacen en el Congreso, en las cámaras legislativas de la provincia, es que los empresarios van, ¿me entendés? Son gentes de la casa prácticamente. Entonces Sí. siempre se llevan algo. Ahora, que vaya una manifestación de trabajadores porque los despidieron, que vayan a pedir aumento de salario a un trabajador, y lo primero que hacen le ponen a la policía, la misma policía esta que después no actúa sobre el delito. Por eso pasan las cosas, porque lamentablemente la clase política tradicional es una clase que está comprada por los grandes grupos económicos. Entonces, liga de eso, situación de privilegio, y siempre termina legislando y gobernando a favor de ellos. Hace falta cambiar, sacarse esta gente, Sí. y que suba gente como nosotros que queremos defender a los trabajadores, los sectores populares, que queremos poner en agenda estos temas, la precariedad Alejandro, laboral, los salarios de miseria, los chupasangre, y que hay que cortarle la cabeza en alguna vez. sí, hace poquito se bajó García Moritán. Y para ¿Se mí bajó porque chantameno. arregló o por qué? No, es un verso eso. Después él buscó la excusa. Se fue porque quedó en evidencia lo que es. Por eso te digo, sería bueno hacer debates, ¿eh? Porque Sí. los debates desnudan. Un tipo que llegó a la clase política, Sí. ¿me entendés? O sea, de un día para el otro. Ujú. Que la propuesta política que tenía era destruir un edificio, ¿me entendés? Esa era la salida que proponía para ser jefe de gobierno. Tan ridículo que al mismo tiempo proponía grandes multas para los que dañaran edificios públicos. ¿Me entendés? Un tipo, ¿me entendés? Pero proponía que tiene hasta una carga simbólica ese edificio. Cuando Sí. vos le preguntabas, pero a ver, sí, nosotros queremos también que la gente no termine estando todo el día cortando la calle y todo, pero si vos le solucionás el problema del hambre y del laburo, la gente no va a ir. ¿Para qué va a ir ahí? Entonces discutamos. Nosotros tenemos propuestas. 6 horas de trabajo, por ejemplo, en las grandes empresas y fábricas, que es perfectamente bancable, se discute en Europa. Plan de obras públicas, gran plan de obras públicas para construir vivienda, que es un drama social tremendo, pero Sí. que daría laburo, reactivaría la industria. No sé, proponeme otra. No tienen ninguna. ¿Me entendés? O sea, por eso se pasean de los programas diciendo que las salidas son o reprimir o sacar a la gente de la calle. O sea, ¿por qué? Porque, ojo, se preparan para llevar adelante la agenda del FMI, todos, ¿eh? Y por eso el justicialismo ha puesto un Massa, ¿me entendés? Que es un hombre de la embajada, ¿me entendés? Que va a aplicar el plan del FMI, lo va a aplicar Bullrich si gana, lo va a hacer Larreta. Bueno, Sí. ya sabemos, Milei, si llega a ganar, quiere destruir la educación pública, todo lo público, o sea que la gente que tiene guita solamente puede estudiar. Ahora, saben que eso no pasa sin reacción de la gente y por eso meten en debate eliminar derechos democráticos. Está en juego eso, ¿eh? Está en juego los derechos democráticos que conseguimos durante mucho tiempo, porque están pensando en eliminar el derecho de huelga, recortarlo. ¿Para qué? Para que pase la eliminación de los convenios colectivos, para que se termine la indemnización por despido, para que te jubiles el día del arquero, ¿me entendés? Para eliminar la ayuda social y para, como eso va a generar resistencia, palo, es lo único que ofrecen. Por eso van a los canales a proponer palo. Yo creo que es importante que la gente sepa que la Argentina está entrando en un periodo muy peligroso, porque al ajuste que va a actuar sobre la mayoría de la población, con un nivel de vida cada vez peor, se le vienen ataques a los derechos democráticos. Por eso es importante que yo creo que el Frente de Izquierda es la única barrera para que puedan avanzar con todo, porque nosotros no es solamente una fuerza que nos dedicamos en las elecciones a aparecer, nosotros nos organizamos en los barrios, en los lugares de trabajo, porque sabemos que lo que se viene es duro, ¿eh? Y la gente sabe también, porque nos conoce, muchas veces incluso algunos no nos votan, pero sabe que cuando tiene un problema, ¿a quién recurre? Sabe que no puede ir a la CGT, sabe que no puede ir al Partido Justicialista,
justicialista, menos viene a nosotros y nos pide a nosotros que lo ayudemos. Ojo, gente de clase media, trabajadores, gente de los barrios, porque nosotros estamos todo el año. Entonces, denos una mano ahora en las PASO, Sí. a la lista que encabeza Solano Ripoll. Yo voy como candidato a gobernador en la provincia. Vanina Biasi va de candidata a jefa de gobierno en la ciudad. Cele Fierro de legisladora. Yo voy con Néstor Pitrola, Romina del Pla. Somos gente que hace muchos años que venimos trabajando en favor de los trabajadores, de los sectores populares. O sea, Sí. tenemos una trayectoria que nos permite decir con claridad lo que no pueden decir otras. Siempre hemos estado en el mismo lugar. No es como la clase tradicional que hoy está en un partido, mañana está en otra. Hoy te dice una cosa. Y que además tienen patrimonio que se fueron incrementando desmedidamente. Totalmente. Nosotros podemos pasar cualquier archivo y cualquier investigación. Y por eso lo que dijimos hace 5 años lo sacan por la televisión y no va a haber un cambio con lo que decimos ahora. No vamos a estar en un partido y va a haber una imagen puteando ese mismo partido hace 2 años y ahora estar ahí. No, nosotros somos gente coherente, que venimos peleando por una salida a favor de los trabajadores del pueblo, que es posible, porque la Argentina tiene recursos para salir rápidamente. Es indigno los niveles de hambre, de miseria. ¿Dónde de hacen falta el cierre de campaña? Mira, íbamos a hacer hoy el cierre de campaña en el Cabildo, un cabildo abierto, con invitando incluso para abrir un debate, pero bueno, frente a los acontecimientos trágicos decidimos postergarlo para mañana, porque vemos que nos parece bien que en esta situación conmocionante, porque está toda la población conmocionada, no era un momento para hacerlo, pero mañana lo haremos ahí en el Cabildo. Y también en La Plata haremos una despedida, diríamos, de esta etapa en la peatonal de La Plata. Alejandro, muchísimas gracias por venir. Éxitos el domingo. Bueno, muchas gracias.